Bien, vamos a hablar de salud. El Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, también conocido como EUNACOM, cumplió ya 20 años. Para su última edición se inscribieron 4.518 personas, escuche bien, de las cuales el 93% corresponde a extranjeros que esperan trabajar en el servicio público de salud. Queremos conocer más sobre esta prueba, sobre el escenario actual que enfrenta este examen. Nos acompaña Patricia Muñoz. Ella preside la Asociación de Facultades de Medicina de Chile y es decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, Patricia? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Oiga, súper llamativos los números en torno al porcentaje del total de postulantes, 93%, todos extranjeros. Ya vamos a ir desglosando el fenómeno, pero es una buena noticia porque tenemos un déficit de especialistas acá en el país. Sí, pero este es un examen único de conocimientos en medicina para los médicos que vienen a practicar o a ejercer medicina general. Ya. Este es un fenómeno que viene ocurriendo desde el año 2015, en que empezaron a aumentar los médicos extranjeros por el déficit de médicos que existen tanto en la atención primaria como médicos especialistas. Y el año 2015 se acordó tomar el examen 2 veces en el año, en invierno. Julio y diciembre. Exactamente, julio y diciembre. En el mes de diciembre ya habíamos tenido un aumento importante años anteriores, alrededor de 5.000 médicos, de los cuales alrededor de 1.700 son médicos chilenos, egresados de las escuelas de medicina del país. Claro. De las 28 escuelas de medicina que hoy día tiene el país, que tiene egresados. Y el resto eran extranjeros. Al abrirse la posibilidad del mes de julio, en la época de invierno, allí se inscribían fundamentalmente los extranjeros. En este último examen solamente 300 correspondieron a chilenos. Eso obedece al proceso de estudios, ¿no? Que sí, la carrera acá en Chile termina en otro diciembre. Momento, en diciembre. Pero son personas que han quedado rezagadas, claro, o que han atrasado sus estudios o que les ha ido mal en el primer examen y rinden por segunda vez el examen único nacional. Por eso que son más los que postulan los extranjeros en invierno. Exactamente, el 97% sí, incluso este año, de los 4.500. Sí, ahora usted dice, yo le planteo que si esta es una buena noticia porque nos faltan muchos especialistas, pero usted dice sí, pero la EUNACOM más bien examina a los postulantes de medicina general. De todos los postulantes, hablamos de 4.518 inscritos, 4.220 fueron extranjeros en el último examen. Así es. No ¿hay especialistas o no? Sí, hay algunos especialistas. Lo que pasa es que no sé por qué razón algunos de los especialistas que se acercaron a rendir el EUNACOM no se acogieron a un decreto que salió de la ley que determinó que el EUNACOM era habilitante y que le permitió que los médicos que llegaban con especialidad se presentaran ante la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. Es otra cosa. Sin rendir el EUNACOM. Ya. Si un médico extranjero llega como médico internista, como anestesiólogo, como cirujano, podía acercarse a la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, CONASEM, a inscribirse para rendir el examen de la especialidad. ¿Pero además tiene que rendir el EUNACOM? No, se les liberaba del EUNACOM. Este es un artículo, es una ley corta transitoria. No sé por qué pasó de que algunos médicos que ya son especialistas se acercaron a rendir el EUNACOM. Pero la verdad de las cosas es que esa ley corta que salió hace algún par de años, que le permite a estos médicos extranjeros con especialidad en Chile, con especialidad en el extranjero, se lleguen a la corporación. Ahora, en CONASEM, en esta corporación, hay comités de cada una de las especialidades. Esta es una corporación que está constituida por 4 instituciones, por el Colegio Médico, por la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, la Asociación de Sociedades Científicas de Especialidades Médicas y la Academia de Medicina. El Ministerio de Salud tiene un representante con derecho a voz. Y cada uno de ellos tiene comisiones, esta comisión en cada una de las especialidades. Claro. Por lo tanto, en cada una de estas especialidades existe un comité que elabora un examen teórico y aquellos que aprueban el examen teórico rinden un examen práctico, pero de la especialidad. Y esto les permite solo ejercer la especialidad. Ya, no como médicos generales. No.
Ya. O sea, pueden ejercer como médicos generales, pero este examen lo dan para ejercer Como especialistas. como especialistas. Entonces, es probable que los médicos que eran especialistas y que rindieron en la EUNACOM ahora hayan querido llegar para ejercer como médicos generales. Ya, ¿y usted tiene alguna hipótesis o le encuentra alguna explicación a esto? Usted es médico, llama la atención que, por ejemplo, no sé si... Porque, a ver, de la mayoría de los inscritos, ya lo decíamos, 4.518, 4.220 fueron extranjeros. De los 4.220 hay 2.763 venezolanos. Así es. Son la mayoría, el 65% de médicos venezolanos. Yo me imagino que viene más de algún especialista. Sí, por supuesto. ¿Por qué han preferido optar por trabajar en el sistema público como médicos generales y no como especialistas? Bueno, esa explicación no la tengo. Yo creo que es mucho más fácil tener cargo a nivel de la atención primaria, que es donde se necesitan tantos médicos, o en regiones, como médicos generales. Hay mucho más cargos para médicos generales y probablemente esa pueda ser la explicación. Y a nivel de especialidades es mucho más restringido. Hay menos cargos probablemente y esa es la razón. ¿Y por qué hay pocos cargos si se supone que tenemos un déficit, sobre todo en el sistema público no hay especialistas? Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo no hay, no hay espacios? Ese es un tema que hay que analizar con mucha detención. Anteriormente yo he dicho de que, y en la SOFAMECH se han hecho algunos estudios, Chile tiene suficiente número de especialistas. El problema de los especialistas es que están concentrados en 3 regiones del país. Claro. La región metropolitana, la quinta y la octava. Claro. Y un poco menos en el resto. En segundo lugar, estos médicos especialistas, la mayoría también trabajan en el sector privado y no en el sector público. Claro. Y el tema de que el Ministerio de Salud, que es el principal empleador, necesita también generar más cargos. El problema aquí también tiene que ver... Sí, cargos. O sea, contratar personas, que exista el cargo para contratar a un médico especialista en... Pero lo que usted nos está diciendo es súper importante, porque estamos escuchando hace años la cantinela de que no tenemos especialistas, que no hay especialistas, que no hay especialistas. Pero usted dice que es más bien un tema administrativo a lo mejor. Es un tema de distribución. Yo creo que falta todavía un estudio más acabado y más exacto de realmente saber cuántos son los especialistas que faltan por regiones. ¿Es un tema presupuestario, cree usted? Es posible que sea un tema presupuestario en parte. Ya, porque, por ejemplo, si depende de, en este caso, del Ministerio de Salud, sí, ¿verdad? Sí. Abrir más cupos para especialistas. Sí. O sea, es tener más sueldos. Más sueldos. Mira, pero también el tema tiene que ver con otras cosas. ¿Por qué los médicos especialistas prefieren trabajar en regiones más grandes y en el sector privado? Porque se dan mejores condiciones de trabajo. Tiene que ver también con el aspecto económico. Todavía las regiones no están lo suficientemente desarrolladas para ser atractivas para los médicos especialistas. Siempre he pensado de que a nivel regional uno tiene que hacer un plan estratégico de atraer mejores especialistas, pero esto tiene que ver con un desarrollo integral. Desde todo punto de vista, que el médico se pueda ir con su familia, se pueda desarrollar con su familia, con su equipo de trabajo. Con médicos que dicen, ¿sabes que yo no me voy porque llego allá y me encuentro con equipos que no conozco o que les falta experiencia? Y uno para desarrollar su especialidad y hacer las cosas bien, tiene que tener un fiato. Efectivamente. Y dicen que no lo hacen especialmente por eso. Efectivamente. O sea, esto tiene que ser un desarrollo integral de la región y descentralizar, lo que hemos hablado siempre. La descentralización es muy importante. Cuando los médicos se forman como especialistas aquí en la región metropolitana o en las grandes regiones, la idea es que el pago asistencial obligatorio que tienen que hacer por 6 años después que terminan su especialización es poder formar equipos de trabajo desde el lugar donde se están formando, que se conozcan entre ellos los distintos especialistas de manera de poder aportar realmente a la región en el desarrollo de la tecnología y de los nuevos conocimientos que ellos llegan a las regiones. Ahí falta un poco de una planificación estratégica más integral. Sí. Una de las características de las últimas ediciones de la EUNACOM es que se abrió la posibilidad de rendir el examen fuera de Santiago. Ah, por supuesto.
Sí, por también. lo menos 10 ciudades, ¿no? Así es. 16 Sí. sedes se utilizaron y parece que se utilizaron bastante. Más de 1000 postulantes rindieron el examen allá. Sí, alrededor de 1.200 postulantes en distintas regiones. Sí, eso es una muy buena noticia porque les permite a los médicos que están trabajando ya en muchas de estas regiones no tener que trasladarse con todos los costos que eso significa. De manera que es una excelente noticia. Doctora, el nivel de aprobación del examen, porque ya lo vemos, 4.000 y tantos postulantes. Sí. Ya, pero ¿cuántos pasan la prueba y cuántos se certifican? A ver, aquí hay diferencia entre los chilenos y los extranjeros. En general, los extranjeros tienen un porcentaje de aprobación bastante menor que los chilenos. Ha ido mejorando con el tiempo. En los últimos años, después de haber sido menos de 20%, hoy día estamos en un 32% de aprobación del examen teórico. Ahora, de los extranjeros que rinden el examen teórico y aprueban, ellos tienen que pasar por un examen práctico que se toma en distintas universidades. ¿Solo los extranjeros? Solo los extranjeros y los médicos egresados de universidades que no estén acreditadas. Ya. ¿Ya? Pero que son muy pocas. En el fondo es una sola. Y estos extranjeros tienen que rendir este examen práctico. Paréntesis, ¿qué universidad no está acreditada en Facultad de Medicina? No, la Facultad de Medicina está acreditada, pero la universidad no está acreditada, la Pedro de Valdivia. Ya, los médicos tienen de la que Pedro de rendir Valdivia tienen que el EUNACOM. examen Exactamente, práctico. el examen práctico. Ya. El resto de los chilenos se les homologa el examen práctico a todos los exámenes de pregrado que rinden en el último año de la carrera, en los 2 últimos años de la carrera. Estos extranjeros que aprueban el EUNACOM teórico tienen que rendir un examen práctico en distintas universidades. Y los que lo han aprobado, sobre el 95% realmente aprueba el práctico. Ya. ¿Ya? Ahora, esto, como les digo, ha ido mejorando en el tiempo la aprobación de los extranjeros. En cambio, los chilenos, parejamente, lo aprueban alrededor, en promedio, de un 96%. Ahora, este 4%, que es un poco variable entre algunas universidades, hay 2 o 3 universidades que no tienen reprobado, que han sido tradicionalmente que no tienen reprobado, pero las más nuevas, algunas tienen un porcentaje variable de reprobados, pero que nunca supera el 10% en general. Este problema de rendimiento del examen de los extranjeros obedece fundamentalmente a un tema de mallas curriculares, porque en la práctica les va bien, pero en lo teórico no tanto. O sea, si bien ha mejorado un 32% de aprobación. Yo creo que tiene que ver, a ver, los extranjeros que llegan vienen de muy diversas universidades del extranjero, de los distintos países. En Chile, en general, las escuelas de medicina y las facultades de medicina tienen una desviación estándar pequeña. En general, el promedio es bueno. Las escuelas de medicina están acreditadas por 5, 6 y 7 años y sus universidades 5, 6, 7 años. La educación médica en Chile es bastante buena. No lo sabemos exactamente si es homologable a los extranjeros, porque llegan de muy diversas universidades, de universidades muy buenas y de universidades que no son tan buenas. Por lo tanto, no ha habido un estudio acabado en este minuto de poder saber de qué universidades y hacer una relación entre la gente de extranjeros que reprueba el examen, de qué universidades viene. Ese sería un estudio súper interesante de poder hacer. Bueno, esa es una de las limitaciones que tiene el EUNACOM para los extranjeros. Chile forma mayoritariamente a sus médicos en hospitales de alta complejidad y muy poco en el sistema de atención primario, a diferencia de lo que puede ocurrir en los países que llegan, los inmigrantes que llegan, en que forman muchísimo probablemente en la atención primaria. Además, ellos, después que egresan, en algunos países tienen como una especie de servicio país. Ejercen durante un par de años, 1 o 2 años, en la atención primaria. Y después muchas veces migran y vienen a rendir el examen acá. Nuestro examen está hecho fundamentalmente para medir los conocimientos de las escuelas de medicina de Chile. Claro. Y ahí es un trabajo que hay que hacer y que sería interesante poder analizar cuáles son las razones por las cuales los médicos extranjeros que rinden este examen reprueban. Ahora, ha habido modificaciones en los últimos años de este EUNACOM. Permanentemente Asofamex está mirando, está revisando sus procesos. La Organización Panamericana de la Salud hizo una auditoría, hizo un estudio de este examen, consideró que no discriminaba, que el lenguaje era apropiado, probablemente había que incluir más
preguntas o más contenidos de la atención primaria, y es una cosa que estamos migrando. Se incorporaron a los comités de contenido médico de la atención primaria, de manera que hoy día cada vez se va perfeccionando. Y recientemente hemos estado haciendo conversaciones con el National Board of Medical Education de Estados Unidos para la asesoría de este examen. Este examen es bastante bueno. ASOFAMED lo ha validado, lo defiende, es un muy buen examen y creo que todas las escuelas de medicina se preparan para rendir un muy buen examen porque además es una especie de repaso de todos los conocimientos que han adquirido durante la carrera. Sí. Doctora, yo sé que, bueno, es difícil que usted no defienda el gremio nacional, pero, a ver, acá estamos hablando que se cruzan dos temáticas importantes, la salud también con el tema migratorio. Sí. En el tema migratorio ha habido bastante atención, ¿verdad? Sobre la mesa se ha puesto el tema del control fronterizo, las restricciones a la migración y el tema de los venezolanos. Y acá en los médicos pasa también lo mismo. Tenemos que la inmensa mayoría de los que postulan son venezolanos, el 65%. Autoridades de Interior han dicho que el país tiene un límite también para recibir venezolanos. ¿Usted cree que en el tema de los médicos también es así? Es un tema interesantísimo porque no solamente con los médicos venezolanos o con los extranjeros, con los propios chilenos. Nosotros estamos formando 1.700 médicos al año alrededor, están egresando. Hoy día se han incorporado 4 nuevas escuelas de medicina en regiones. Magallanes, O'Higgins, Atacama, el norte, Antofagasta, Iquique, con la Universidad de Tarapacá. El tema es, y nos tenemos que preguntar, ¿de aquí a 3, 4 años vamos a tener cesantes ilustrados? ¿Habrá posibilidades de trabajo para todo ese contingente de médicos? Que la pregunta no solamente vale para extranjeros y nacionales. Para extranjeros y nacionales. Va a llegar un momento en que el sistema se va a saturar, obviamente. Nosotros estamos llegando a un nivel de que estamos cercanos a los niveles OCDE, de manera que estamos preocupados también. ¿Tendrá que haber alguna regulación? Es un tema que el Estado se tiene que hacer. Aquí tenemos que trabajar entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para analizar no solamente a nivel de médicos, sino que a nivel de enfermeras, kinesiólogos, psicólogos, odontólogos, las carreras del área de la salud. Tenemos que ver de qué manera podemos establecer un límite o una regulación racional y lógica sin perjudicar al país. Claro. Ahora, es bien llamativa la contradicción, porque estamos hablando por una parte de preocupación de parte de ustedes de una eventual saturación de médicos en circunstancias que lo que vemos en la realidad y lo que percibe el usuario, la gente sobre todo, es que hay pocos. Es que es el sistema público. Nuevamente entramos en el tema del sistema público. Hoy día hay cerca de 50.000 médicos en Chile, de los cuales alrededor de 22.000 solamente trabajan en el sistema público. Por lo tanto, es un tema de distribución, de incentivos, de desarrollo, de tecnología. Si bien es cierto, los gobiernos han hecho múltiples esfuerzos por tener buenos hospitales en regiones, está faltando los cupos necesarios, los cargos necesarios para que los médicos que se han formado y bien formados se vayan a las regiones. Pero con este estímulo que digo yo de desarrollo profesional, de desarrollo familiar, de buenos colegios, de buena cultura, de buenos centros para que la gente se entusiasme y pueda desarrollar junto con el resto de la región. Claro, de todas maneras, tenemos un problema bien complejo de resolver. Sí. Porque el incentivo para quedarse en las grandes ciudades es prácticamente insuperable para cualquier profesional, no solamente un médico. O sea, cualquier persona, creo, va a preferir estar cerca de los centros más desarrollados, donde hay mejor calidad de vida, entre comillas. Si a calidad de vida llamamos mayor equipamiento, acceso a educación, a servicios, en fin. Entonces, ¿cuál es el incentivo que los puede llamar a querer irse a otro lugar? Yo creo que formar equipos entre ellos para poder generar alianzas entre ellos y poder desarrollar el área de la medicina en general, no solo de una especialidad, de todas las especialidades para poder ir a la región. Ahora,
tocaste un tema que es súper interesante, calidad de vida. Hoy día los jóvenes también están muy conectados con la tecnología, con internet, con las conexiones, etc. Y aquí hay una gama de personas que desean tranquilidad, que desean paz, poder compartir con su familia, y también esto está cambiando. Yo espero que de aquí a pocos años más podamos tener muchos más médicos en regiones que privilegien la vida familiar con sus hijos, pero hoy día también los jóvenes quieren pocos hijos. Entonces es un tema súper complejo y que tiene muchísimas dimensiones. Sí. Se casan más tarde, tienen hijos más tarde, primero privilegian su profesión, tener bienes económicos muchas veces, después piensan en formar familia y cuando forman familia con pocos hijos. Entonces es un tema valórico, multidimensional, multifactorial, que no es fácil de analizar. Bien, bueno, es un tema gigantesco, súper interesante, pero me voy a quedar con la inquietud que ha manifestado Patricia Muñoz. El problema no es, parece, la falta de médicos, el problema son los cupos que hay disponibles para darles trabajo a esos médicos, sobre todo en regiones. Desafío importante. Gracias, Patricia. De nada. Gracias por venir. Gracias. Buenos días. Buenos días. 9:07, hacemos pausa y ya regresamos.